El tipo puede cambiar de todo, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Empiezo con esta gran frase de una de mis películas favoritas, El secreto de sus ojos, con uno de mis actores favoritos, Ricardo Darín. Recomendadísimo. Muchos dicen que somos lo que hacemos, somos, lo que existimos, pero la frase anterior la llevo tatuada en un brazo porque creo que una gran parte de nosotros somos lo que nos apasiona. Y una pasión no es algo con lo que se nace, una pasión se puede ir formando en el camino porque eso me pasó a mí con la programación y con el mundo de las startups. Mi nombre es Henry Bravo y te doy la bienvenida a este podcast donde quiero que quede mi historia de cómo voy creando mi propia startup, los fracasos, los éxitos, los actores que participan, que me acompañan en este largo y difícil camino de crear una startup. Al día de hoy de este episodio acabo de comenzar una startup llamada No, si han visto algunas de mis publicaciones, donde nos encargamos de automatización de todo tipo de documento legal, análisis de documentos legales, firma digital, todo ese proceso de gestión, porque nuestro objetivo es eliminar como todo tipo de burocracia alrededor de la gestión documental y todos los errores al momento de crearlo. Somos 3 socios, Nico, David y yo, que en episodios más adelante los conocerán. La idea es ir comentando el día a día de todo esto. Ya tenemos nuestros primeros clientes, nuestra primera versión de la aplicación, ya pasamos por la etapa de la MVP, ya tenemos la primera versión. En estos primeros episodios les voy a contar de cómo ha llegado a apasionarme todo esto, el tema de la programación y el mundo de las startups, porque quiero dar contexto. Es un tópico muy importante y cómo llegamos a esta primera versión, ya se van a ir adelantando ese tema. Los desafíos que nos encontramos y lo que aún no nos hemos encontrado y lo haremos encontrar. La probabilidad dice que esta startup va a fracasar. Yo ya lo tengo claro y ya lidio con eso. Esperemos que no, obviamente, estamos trabajando para que esto no suceda, pero es la probabilidad. Por eso quiero dejar plasmado todo esto que estamos viviendo y todo el aprendizaje que vamos adquiriendo. Volviendo a un punto del cómo llegó a apasionarme este mundo de la programación y startups, uno puede tener más de una pasión. Por eso les cuento cuál fue mi primera pasión, si pueden ver aquí en el video, en el audio. Mi primera pasión es el Deportivo Táchira, un equipo de fútbol en Venezuela, para no decir que es el mejor equipo de fútbol de Venezuela o el más grande de Venezuela. La programación ni se acercaba a mis pasiones, pero ni por error. Por eso digo que una pasión se va formando con lo que vamos viviendo. Así que tranquilo, porque si alguno está desesperado porque no sabe qué le apasiona, no sabe eso que lo motiva, ya va a llegar ese aha moment, que es el que despierta esa pasión. Pero ¿qué es eso de el aha moment? O también llamado efecto eureka. Se describe como ese momento de euforia que sentimos cuando nos damos cuenta que hemos entendido algo en toda su complejidad y en toda su totalidad. Es muy usado en temas de producto, cuando algo se hace entendible y real para un cliente, pero creo que uno tiene muchos aha moments en su vida, que pueden derivar en una pasión o no. Si hablamos del Deportivo Táchira, en su momento mi aha moment fue aquel 30 de agosto de 1998, estábamos de vacaciones, en ese entonces nos llamábamos Unión Atlético Táchira. Mi papá decide llevarme por primera vez al estadio y nada más y nada menos contra nuestro clásico de ese entonces, Estudiantes de Mérida. Muchos significados previos para mí porque yo nací en el estado de Mérida y de muy pequeño me mudé para Táchira. El estadio estaba totalmente lleno. Táchira tenía un equipazo, lleno de argentinos, venezolanos cracks. Recuerdo que la delantera era entre Diony Guerra y Gaby Miranda. El arquero era Faciana, entre muchos jugadores más. Ahí supe también que quería tener el pelo largo. Lo tuve en la universidad, tenía el pelo largo por aquí. Ganamos 2-1 y para mí eso fue mágico. Y fue mi aha moment. Y dije, este es mi equipo, esto es lo que quiero hacer cada domingo. Venir al estadio, alentar y sufrir. Porque a los que nos apasiona el fútbol y un equipo en particular, siempre vamos a sufrir. Eso lo tenemos claro. Luego de eso, cuando estaba escribiendo este episodio de este podcast, echaba cabeza y no me acordaba otro aha moment hasta la universidad. Yo empecé a estudiar ingeniería informática, no porque me gustara el mundo informático ni nada, o sea, obviamente me llamaba un poco la atención, pero no era muy apasionado a esto. Tenía 2 opciones, ingeniería electrónica o ingeniería informática. Afortunadamente fui privilegiado y pude estudiar en una universidad pública,
con el cupo asegurado por mi madre, ya que en ese momento era profesora de la universidad, totalmente privilegiado, la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Comencé la carrera y la verdad no me enganchaba mucho. Las primeras matemáticas no me gustaban, me chocaba y no entendía por qué tenía que ver química en mi carrera. Eso era algo que nunca lo entendí hasta el día de hoy, porque no me sirvió de nada. Y siempre con esa sensación de que el pensum estaba muy, pero muy desactualizado. Sobre todo en muchas cosas de la programación. Las primeras materias nos enseñaban con C y C++. Java también, y si las aprobaba, pero la verdad no sentía esa chispa. De hecho, en algún momento pensé en abandonar la carrera. Quería ser locutor deportivo, comentarista de fútbol. Quería perseguir mi otra pasión y de repente me hubiese ido bien, o no, no lo sabremos. Pero en ese momento llegó un tal llamado PHP. Me lo presentan en una materia y conjuntamente con un amigo llamado MySQL. Y de repente vi que podía agarrar información de la base de datos, pintarla en HTML y aparte de eso le podía dar estilos. También al tiempo conocí a otro amigo llamado jQuery. Eso fue para mí, me explotó la cabeza. Otro aha moment, el que disparó esta nueva pasión. Porque como les comentaba anteriormente, ese aha moment dispara una pasión. Si les ha pasado, entenderán de lo que hablo. De ahí en adelante quería hacer websites dinámicos. También me di cuenta que podía hacer dinero haciéndolo, porque pues chévere cuando uno le apasiona algo y más si lo motiva algo como el dinero. Entonces en ese momento, gracias a unos amigos, me introdujeron al mundo del freelance. Mientras freelanceaba, estudiaba, era lo que me mantenía motivado a terminar la carrera. Seguí freelanceando y de repente descubrí a unos chicos llamados Christian Vanderhurst y Freddy Vega en YouTube, con un canal que se llamaba Mejorando la Web. Si bien conocía las empresas de tecnología, las conocía como eso, como empresas de tecnología. No conocía el término startup y gracias a ellos empecé a conocerlo, entre muchísimas cosas más que les agradezco porque aprendí muchísimo en su momento con ellos y al día de hoy también. Pero ¿qué es una startup? Básicamente es una empresa de tecnología que crece exponencialmente con un producto tecnológico. Porque también en su momento me di cuenta que agencias o fábricas de software se hacían llamar startups, pero no, lastimosamente no lo son. Lo hacían para captar talento, más nada. Tienes que tener un producto escalable para que puedas llegar a muchas personas o muchas empresas. Eso es como que el término más simple. En ese tiempo estaba en Venezuela. Cuando descubrí esto, no quería seguir siendo freelance, quería entrar a una startup. No sabía cómo. En su momento pude entrar a una agencia como frontend que desarrollaba para una startup. Usaba AngularJS. Algo es algo, obviamente, y me gustaba, pero finalmente pude aplicar a una. Era una startup muy pequeña, estaba aquí en Colombia ya, pero yo trabajaba desde Venezuela. Todos mega cracks los que trabajan ahí. La oficina era una casa, era lo que quería, y lo que más me gustaba de todo el tema de las startups era la libertad y la confianza. Esa sensación me generó esa primera startup. Y ya lo había escuchado otras startups, pero que tenía esa libertad de proponer, libertad de decidir, libertad de hacer lo que quería en el buen sentido de la palabra. De ahí en adelante eso me quedó marcado para mí en búsqueda de otros futuros trabajos. Si no esperaba esa sensación de libertad, no aceptaba. Pasó más de un año, yo ya me había graduado de la universidad después de 500 paros, protestas contra la dictadura y también pues tema vagancia de mí. Era ya en el año 2016 y pues la Venezuela en ese momento era insostenible. Aunque para los que trabajábamos, para gente de afuera, vivíamos entre comillas bien. Ganábamos en dólares, pues teníamos ese privilegio. A finales del 2016 decidí emigrar a Colombia. Tenía oportunidad de obtener papeles colombianos y quería trabajar en la startup donde trabajaba de manera presencial. Pero sí, cuando averiguaba sobre las startups, consumía contenido sobre ellas. Siempre escuchaba o leía que este tipo de empresas eran muy riesgosas. Normalmente quebraban muy rápido. En enero de 2017
cuando ya estaba haciendo planes de dónde nos íbamos a quedar aquí en Bogotá con mi futura esposa, porque en teoría ya tenía ese trabajo asegurado, todo bien, un día de ese enero me llama el CEO de la startup y me dice que lastimosamente la startup no seguía más. Y ahí es donde me di cuenta de lo verdadera riesgosa que eran las startups, que de un momento todo pintaba bien y ya no continuaba más. Para nada sentí algún tipo de rencor con ellos. De hecho, me ayudaron muchísimo toda esta persona, el CEO de la startup, me ayudaron a todo este proceso migratorio. Pero saben que esto me animó a crear la mía, lo entendía claramente. Pero para poder crear la mía, la verdad, no me sentía preparado. Tanto de conocimiento como económicamente, ya que quería emigrar y por eso tenía claro que quería trabajar en otra startup. Así que decidí ir aplicando y emigrar de todas maneras. Para marzo del 2017 decidí cruzar la frontera por el puente Simón Bolívar. Viajé en bus para Bogotá, donde vivo actualmente, porque llevaba mucha maleta y me salía más económico. Con un mar de incertidumbres, no tenía trabajo, pero con amigos que me dejaron esa primera startup y con las ganas de aprender para crear una. Y ahí empieza ese crecimiento exponencial mío. En el siguiente episodio, pues hablaremos ya más de la idea, de esas ideas que no concretamos y que necesitamos concretarlas. Quería dar un poco de contexto de cómo me apasiona todo el mundo de las startups, cómo llegué a tener ese aha moment, cómo tener ese aha moment, cómo llegó a apasionarme esto. Disculpen ahí la repetición porque es importante para el entendimiento de este podcast, para el entendimiento del que está escuchando, que somos lo que nos apasiona. Y yo quiero que ustedes también me compartan esa pasión conmigo. Somos de las personas que todo el tiempo tenemos ideas, pero para hacer una realidad, una startup, hay que hacer. Y quiero plasmar eso que voy haciendo. Compártame su aha moment aquí en el comentario de YouTube o escríbanme en Twitter. Me pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Escríbeme si te gustó, qué te gustaría más escuchar. Yo quería con este primer episodio quería dar más contexto. En el siguiente episodio, como lo comenté, hablaremos de esas ideas que no concretamos y lo importante que es concretar las ideas para poder crear esa startup, y esperemos pues tener más voces también que me acompañen en el podcast, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Denle like en Spotify, en YouTube, donde me estén escuchando. Y hasta la próxima.